Tiene uso de la palabra el diputado Héctor Piemonte y Carlos Marcelo Comi. Gracias, señor presidente. Voy a fundamentar en estos breves minutos, y le voy a pedir permiso luego para insertar, la posición de algunos diputados de la coalición Cívida que toda la vida hemos pensado que el Estado debe ser el que controla los recursos energéticos, y que hoy vamos a honrar ese compromiso. Hoy vamos a votar a favor del dictamen de mayorías y vamos a presentar disidencias en particular. Lo hacemos por esas convicciones y lo hacemos analizando que esto debe pensarse en dos planos bien definidos: hacia el pasado, en primer lugar, y hacia el futuro en lo que hace a la decisión de hoy. En el pasado no podemos hoy olvidar o ningunear la infame privatización discutida también en este recinto, celebrada en este recinto, con abrazos, con risas, con llanto, también por muchos de los que hoy seguramente o mañana celebrarán cuando el Estado recupere el control accionario de la empresa. Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar. Luchamos contra esa privatización, siempre pensamos que debía darse marcha atrás y siempre alentamos que el Estado recuperara la empresa. Y también en este pasado reciente forma parte de este pasado el vaciamiento, el descontrol, el desmanejo, en especial de estos últimos años, y en especial, señor presidente, desde que Eduardo Eskenazi llegó a la empresa que hoy dirige de la mano de Néstor Kirchner. Porque esta es la realidad. Más que nunca se profundizó en estos años un modelo, el modelo Repsol, de extraer todo, de secar, de ir a los pozos que alguna vez el Estado había encontrado para llevarse todo lo posible, y con ese modelo Eskenazi también llevarse todas las utilidades posibles y más, y utilizarla como multinacional que son, y al final me referiré de ello, esos recursos generados en la Argentina para desarrollar la empresa en otros lugares del mundo. Y así fueron de la nada la octava empresa del mundo petrolera. Este giro descontrolado de divisas fue promovido por este mismo gobierno, y por eso el jueves pasado nos presentamos en la justicia para que la responsabilidad de todos los funcionarios junto al diputado Piemonte sea analizada. Luego él se referirá más a ello. Pero la segunda parte del debate, señor presidente, es hoy y de hoy hacia el futuro. Y realmente creemos que esta decisión trasciende incluso largamente a quienes hoy nos toca ser actores de este momento. Decía al principio, vamos a votar a favor, a pesar de las discusiones que tenemos hasta con amigos, como bien decía el diputado Alfonsín en su gran intervención. Pero lo hacemos no solo pensando en los argentinos de hoy, lo hacemos pensando en primer lugar en las generaciones de argentinos que construyeron con sus manos, con sus mentes y con mucho esfuerzo durante el siglo pasado lo que fue la empresa pública de hidrocarburos más importante del mundo, en la que otros países se miraban en el espejo para desarrollar sus hoy extraordinarias petroleras públicas, y hablo de Petrobras. Pero también, especialmente, lo hacemos pensando en los argentinos de la década del 20, del 30 y del 50, pero de este siglo, señor presidente, de los que seguramente no vamos a conocer, pero que son los directos beneficiarios de una decisión que hoy va a tomar este Parlamento y que para ellos es muy importante.
tener un plan nacional de desarrollo hidrocarburífero que deberá discutir este Congreso Nacional, y es nuestra primera disidencia, es lo que debe seguir a esto, para que esto tenga sentido. Si vamos a quedar en las bambalinas, seguramente no vamos a cumplir con el enorme objetivo de la hora. Adoptar medidas ejemplares en el cuidado del medio ambiente y garantizarle a las comunidades donde la empresa hoy está o vaya a estar, que se reparará el daño ambiental el día que se vayan, es otro. No dice una palabra de esto el mensaje oficial. Los santafesinos conocemos muy bien cómo quedaron nuestros pueblos el día que la forestal se fue. Y la tercera es que todas las provincias, porque esto lo hicimos antes y lo vamos a hacer ahora entre todos, deben ser parte del reparto de las utilidades, entre otras disidencias que explicaré luego. En síntesis, señor presidente, para terminar, memoria para los que privatizaron, memoria, aunque moleste, memoria. El pueblo sabe quiénes son y sabe que muchos de los que la promueven hoy eran los que la privatizaron, los que la alentaron, los que acompañaban, los que querían las utilidades. Control y justicia para los que permitieron el vaciamiento. Todos somos iguales ante la ley, todos somos responsables de nuestros actos, todos, del más importante hasta el último de los argentinos. Y voto favorable de hoy, como decíamos, para los argentinos de hoy y de mañana. Quiero terminar estos breves minutos solamente con una referencia más. Esto no es un problema con los españoles. Repsol ni siquiera es España. Repsol es una miserable transnacional que saquea recursos naturales en todo el tercer mundo, que provoca desastres ambientales y que con gobiernos indulgentes, cómplices o aliados, hace las cosas que hace en la Argentina. Entonces, la verdad que todo nuestro abrazo al pueblo español, porque esto no es un conflicto con ellos, no tiene absolutamente nada que ver, es solamente una decisión contra ese tipo de empresa. En síntesis, señor presidente, como decía antes, con Horacio vamos a votar por nuestras convicciones, por lo que hemos pensado toda la vida y por lo que creemos que siempre hay que defender cuando uno llegue a estos lugares. Muchas gracias. Diputado Piemonte. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a tener que ser breve. Este debate es trascendente y ojalá la historia nos demuestre que se trata de un día histórico. Pero la verdad que lo que está plagado este debate, señor presidente, es de hipocresía. Hipocresía de dos sentidos. La de aquellos que apoyaron la privatización, fueron cómplices del vaciamiento y hoy se presentan convocando una epopeya patriótica, pero los condena a su historia. Y la hipocresía de aquellos otros que se oponen, aparentando estar de acuerdo con el control estatal porque no se animan a decir lo que piensan de verdad, pero que jamás la llevarían adelante, esta nacionalización en caso de ser gobierno. Yo quiero plantear dos cuestiones centrales. Gracias por el tiempo, presidente. Lo primero es que alguien se tiene que hacer cargo del desastre energético que se produjo durante estos últimos años en el sector hidrocarburífero. El gobierno habló de vaciamiento y depredación de los recursos. Eso lo dijo la presidenta, el viceministro Kicillof, y está en el mensaje de este proyecto. Pero el gobierno optó por la impunidad. ¿Qué pasó? ¿Será que el gobierno no se anima a ir a la justicia porque termina autoincriminándose? Nos hemos presentado con el diputado Comi en los juzgados federales de Comodoro Pi para hacer la denuncia del vaciamiento de esta empresa. Y vamos a la justicia porque alguien debe decirle a los argentinos quién va a pagar los miles de millones que entre funcionarios y empresarios hicieron desaparecer de la Argentina. ¿Quién fue el cómplice que permitió el retiro de utilidades de picos de más del 200% a mano de Eskenazi para pagar una compra escandalosa y fraudulenta? ¿Cuántas familias de pocos recursos podrían haber accedido a redes de gas natural o podrían haber encontrado garrafas con tarifa social en serio con estos recursos? Los funcionarios y los empresarios de Repsol son penalmente responsables del fraude, de la malversación y del encubrimiento de este delito.
Y tengo que decir, antes de explicar por qué voy a votar a favor de este proyecto, que es una burla que el responsable directo del desastre energético de estos últimos 8 años en la Argentina, que no es otro que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que carga en su mochila con la tragedia de Once, sea el interventor de la empresa nacionalizada. Pero a pesar de esto, y a pesar de la denuncia que hicimos por este vaciamiento y esta entrega del patrimonio nacional, nosotros vamos a votar a favor de este proyecto con el diputado Comi. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque peleamos junto a muchos militantes en la calle cuando fue la privatización de Repsol. Lo hacemos porque estuvimos en las marchas contra esa privatización que significaron la entrega del patrimonio nacional más escandaloso de la historia argentina. Porque desde el momento de la privatización, en todos los lugares donde estuve, en cada proyecto político que participé, planteé que YPF tenía que estar en manos del Estado Nacional o tenía que tener el Estado control para devolverle a los intereses nacionales. Porque YPF, independientemente de que hoy solo tiene el 35% de la producción de hidrocarburos, debe ser la rectora de la política energética. Porque votar a favor tiene que ver con con mi historia, con la coherencia y con mis principios. Y porque además la casi totalidad de los países del mundo que tienen o que son productores hidrocarburíferos, los tienen esas producciones bajo control del Estado. No se trata en este caso de adherir a un falso patriotismo o a plantear una cuestión exclusivamente entre comillas ideológica. Se trata de una cuestión política, estratégica, que trasciende al gobierno de turno. Porque más allá de no coincidir en casi nada con este gobierno, no comparto que votar a favor es votar encubrimiento. Yo a este gobierno lo hago responsable y directo, política y penalmente, del vaciamiento y la depredación de los recursos hidrocarburíferos en la Argentina. Y para eso fui a la justicia. Es más, como decía el diputado Alfonsín, algunos me decían, ¿cómo es que le van a votar una caja más a este gobierno si eso es lo que buscan? Ahora yo les pregunto a los que dicen eso, ¿a quién se la hubiesen votado? ¿Se lo hubiesen votado a Menem? ¿Se lo hubiesen votado de la Rúa? ¿Se lo hubiesen votado a Duhalde? ¿Se lo hubiesen votado a Néstor Kirchner? ¿Se las pueden llegar a votar a nuevos presidentes? ¿Saben qué pasa? Que a veces esa visión es una visión o soberbia de la política autorreferencial, o en realidad esa visión esconde atrás de ese mensaje la decisión de que el Estado debe cumplir un rol absolutamente mínimo en la política nacional. Para terminar, señor presidente, YPF debe tener un control estatal mayoritario. Nosotros no tenemos ninguna duda de que eso debe ser así, más allá del gobierno de turno. Y es correcta la declaración de utilidad pública del sector. Y es obvio que eso por sí solo no resuelve el problema energético. Pero si el gobierno no hace lo que debe hacer, y algunos de nosotros creemos que no lo va a hacer, estará en nosotros ser capaces de construir una alternativa política mejor y superadora, que pueda construir una alternativa que deba recurrir a ese recurso en forma eficiente y transparente para que esté al servicio de todos los argentinos, un recurso que jamás debió ser privatizado. Muchas gracias, señor presidente.